Esta semana hemos estudiado el preámbulo de Deuteronomio. Y el preámbulo queremos generalizar realmente lo que es la cartilla para esta semana, para este trimestre. Entonces la semana empieza con el preámbulo y el versículo de memoria, alguien que lo lea en voz alta, por favor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que se menciona? El que no ama. Menciona y introduce la esencia. Exacto, bueno. exacto. El amor. Ahí está, hizo. Claro. El amor. Y va a ser en base a eso que todo va a girar. ¿Ok? Todo el trimestre. Debemos tener esto muy en claro, porque hemos sido educados de que el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco, todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Sin embargo, esta perspectiva o estas gafas de amor nos van a permitir pensar de una forma quizás diferente a lo que hemos estado acostumbrados a entender. Entonces, el texto, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones del texto? ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Qué significa conocer? Vamos a ver, voy a escribirlo acá. Conocer. Ok. Sinónimos. Sentir. Relacionarse. Convivir. Intercambio. Dialogar. Interagir. Interactuar. En español. Sí. Claro. Sí. La palabra. Interactuar. No, en portugués la palabra. Interagir. Interagir. Agir é actuar. Interactuar en español. Ajá, eso. Otra palabra que... Dialogar. Dialogar. Como para dialogar hay que escuchar. Es verdad que España nos heredó cosas malas, tristes, dolorosas, pero nos heredó muchas cosas buenas. ¿Ok? Una más. Conocer. Acuérdense cuando éramos niños que nos mudamos de un vecindario a otro o nos cambiamos de escuela o nosotros que no somos de aquí, nacidos acá. Ver todo esto es parte del conocimiento. Desear amistarse. Amistarse. Para eso hay que mimetizarse. Mimetizarse. Más o menos, bueno, en la cultura, quiero decir. Amistarse. Creo que esa expresión. Yo creo que eso es después. Eso es después. Esa es la reacción. Pero quería hacer el énfasis en estos vocablos, porque todo esto lo vamos a ver en este trimestre. Y hoy empezamos con el amor y vamos a continuar con Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué dice? Juan 17, versículo 3. Porque Jesús le ora al Padre
Ok, en Juan capítulo 15, recordemos que Jesús está dándole la última lección a sus discípulos. Él sabe que el momento llega, el momento es inminente de su sacrificio y todo esto, sabe que eso se acerca. Y entonces él habla, les da ellos están peleando de quién va a ser el primero en el reino de los cielos. Y entonces, en ese momento, él habla de la parábola, les da la última lección, que es la parábola de la vid y de los pámpanos. Después de eso, él ora. 2 capítulos después, él ora. Y él le dice esto a su padre en el versículo 3, Juan 17:3, que dice, por favor. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado a la tierra. Ok. Otra versión. ¿Quién tiene otra versión? A ver, no traemos su Biblia. traerla. A ver, ¿qué dice en portugués? Verso Juan 17, versículo 3. 17, 3. Em português diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesucristo a quem enviaste. Sí, ese es más o menos la que a mí se, la que a mí se me grabó. Y entonces él lee el versículo 20 al 23, 11 y los versículos 20 al 23. Juan 11. Vamos a leer el versículo 11, por favor. Es mismo Juan 17, ¿no? 11. Ajá. Sí, por favor. Juan 17, 11 y después 20 al 23. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ok. Y entonces, del 20 al 23. Dice, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Entonces, ahí nos incluyeron a nosotros. Ahí estamos incluidos. Jesús está orando, ¿por qué? ¿Para qué está orando Jesús? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué está orando? Sí. ¿Cuál es el propósito de la oración de Jesús? Que seamos unidos. Ok. Uno. A ver, unidad. ¿Qué más? Jesús también ora por el mensaje que Jesús trajo pueda los discípulos transmitirla de una manera como Jesús deseaba que fuera el mensaje que los mantuviera unidos en la verdad. Sejamos aperfeiçoados. Ok, yo creo que eso va aquí. Porque cuando uno escucha el mensaje, uno Em unidade. uno queda apercibido. Sim. Apercibido es, bueno, ustedes saben lo que es apercibido. Entonces, Para que eles sejam aperfeiçoados em unidade, a fim de que o mundo conheça. Ele foi enviado, Jesus foi. sí, pero ¿qué vamos a relacionarlo con el versículo de memoria? Sim. ¿No? ¿Puede una persona tener conocimiento de Dios, acerca de Dios, y todavía no conocerlo? Sí, un legalista. ¿Verdad? Porque
una persona puede predicar las escrituras y todavía, infelizmente, no conocer al Señor. Es que hay una diferencia en oír hablar y experimentar. Ujú. Sí, el deseo de Jesús en ese texto es que la predicación del evangelio pueda impactar a los discípulos de tal manera que los discípulos impacten a otros y así sucesivamente hasta que el mensaje llegue a nosotros y ese mensaje mantenernos en la unidad del conocimiento. Porque fíjense en esto, cuando éramos niños jugábamos el teléfono. ¿Se acuerdan del juego del teléfono? Sí. Terminaba cualquier palabra. Alguien inicia el mensaje. Y se pasa el mensaje de oído a oído y después se pregunta, ¿cuál es el mensaje? Y hay una desviación a veces aterradora, sorprendente de lo que se dijo por primera vez y de lo que terminó. Y Jesús oró por eso, porque la Biblia misma lo dice, ¿no? O sea, muchos crucificaron a Jesús. Sabían de Dios, lo conocían, sin embargo lo crucificaron al Mesías. Y muchos en el fin van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre yo hice todos estos milagros. Y Jesús, ¿qué les va a responder? Entonces, yo solía, o sea, en nuestra sociedad en la que vivimos se suele decir, bueno, es a quien tú conoces que logras que las cosas ocurran o que las cosas sucedan, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sí, ¿quién necesito tal favor de alguien porque necesito lograr esto? Y entonces uno va recurriendo a sus recursos humanos, pero realmente es quien lo conoce a uno. Cuando uno está en la calle, alguien le grita a uno, lo llama a uno por el apodo o por su nombre. Esa es una persona que sabe, por lo menos tiene una idea de quién es, que lo reconoce a uno. Porque el deseo de Jesús era que ellos sean uno como yo en ti. Que como Jesús tenía la relación tan íntima con Dios. Entonces aquí, estos son los anteojos que nos permiten certificar si estamos en relación con Dios o no. Porque eso es lo que nos va a diferenciar los hijos de Dios de los hijos de las tinieblas. Entonces, vamos a pasar al día domingo porque quiero que vean que los primeros 4 párrafos que hablan de Juan capítulo 4, versículo 8. El primero es Juan, perdón, que el apóstol es del amor, ¿no? Entonces él habla el versículo que dice, primero es Juan 4, 8. Dios es amor. ¿Verdad? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Sí? Juan 4:8. Primero es Juan. Oh. Primero es Juan 4:8. Y por eso dibujé el corazoncito de primerito, ahí lo puse. Porque esa es la síntesis. Entonces, siendo un Dios de amor, ¿puede Él apagarlo dependiendo de las circunstancias? No, porque dejaría de ser Él. Ok. Porque Él es la esencia. Su carácter es amor. Entonces, ¿hay algún momento en el que Dios es otra cosa que amor? Víctor, sabes que una de las cosas que yo vi en la lección, porque ese texto de Juan lo leemos así muy a la ligera, primero de Juan 4:8, y la lección me impactó tanto porque a veces nosotros hablamos de Dios es amor, pero también la Biblia presenta que Dios es justicia. Y entonces nosotros los seres humanos tenemos una perspectiva, cuando hablamos de Dios es amor, pero cuando hablamos de la justicia que hace Dios en la Biblia, como que ponemos Dios en una categoría diferente. Entonces, Dios es amor, pero cuando hace justicia no es amor.
Y quiero, Se enojó. muy bien. Entonces, la justicia de Dios es amor incluso. O sea, Ok. Dios hace justicia con amor, pero ¿A qué? ¿Qué entendemos? ¿A cómo entendemos lo que es justicia? entonces aún muchas personas hablan del amor de Dios, pero cuando hablan de Apocalipsis, de la segunda venida, hablan del conflicto, como que presentan un Dios que ya no ama. Entonces es un Dios que quiere hacer justicia y juzgar al mundo. Y por eso, Se pierde. ¿cuál es entonces, la diferencia? ¿Cuál es la Entonces, diferencia? caemos en un terreno del legalismo, de que Dios entonces es un ser egoísta o incluso malvado, porque la lección dice, si el texto dijera Dios es vengativo, entonces tendría una ¿cómo se llama eso? Si el texto dijera Dios es vengativo, tendría en nosotros una manera diferente de verlo. Ok. Pero dice Dios es amor. Es porque quizás no conocemos realmente lo que es el amor. Sí. Quizás eso, o quizás... No conocemos a Dios. Porque en general, amor, cuando creemos, oh, la persona es muy amable, Okay. aceita todo. Que aceita todo, Sí. todo Okay. puede, Y vamos todo a escribir entonces esto. Claro, es una Esto interpretación no es amor. tergiversada. Ajá. Es interesante eso porque si dice la Biblia Dios es amor, pero también la lección presenta que después del Edén vino el diluvio, después del diluvio vino la Torre de Babel, y así sucesivamente. Y Decimos, ¿Dios es amor? Ok, pero por eso puse ahí humana, Claro. porque debemos ascender por encima de nuestra humanidad, de nuestros conceptos heredados de Grecia, trasladados a Roma, trasladados a nuestra sociedad. Hasta el día de hoy, en el derecho uno estudia la ley romana. O sea, Roma hizo un trabajo muy eficiente hasta el día de hoy. De tal manera que nuestro concepto de justicia está completamente desenfocado, alejado de lo que es la justicia divina. Es justicia con amor, pero es justicia. Porque acordémonos que cuando nosotros hemos criado a nuestros hijos, ha llegado el momento de establecer la justicia en más de una ocasión. Ok, vamos a continuar con una pregunta. ¿Hay algún momento en que la justicia divina nos quitará nuestra libertad? ¿Nos quitará Dios la libertad? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque lo que recibamos o la consecuencia, no sé cómo decirlo, a donde lleguemos, Los resultados de... va a ser por ejercer nuestra libertad. Ok. Entonces Dios respeta esa libertad y esa decisión que yo he tomado. Ok. Entonces Dios me ama y me permite decidir. Exacto. Me crió, me hizo con el libre albedrío. O sea, hemos tenido nuestros bebés. ¿Y qué le decimos al bebé? Te portas bien. ¿Le hablamos así al bebé? No. ¿Por qué no? Porque no tiene la capacidad de un bebé. ¿Y cuál es la diferencia entre un bebé y un adulto? Discernimento. El entendimiento. El adulto ya puede saber las consecuencias de sus decisiones. Ok, piensen bien antes de hablar. ¿Cuál es la diferencia entre un adulto y un bebé? ¿Verdad? Ninguna. Y el Sigue siendo discernimiento. Hay una diferencia. Ese Sí, discernimiento. Ya le dio. Bueno, el conocimiento. Ya se Bueno, la equivocó. capacidad de decidir también. Estamos desenfocados. Escuchen lo que ustedes están diciendo. Escuchen lo que están diciendo porque no es así. Porque si así fuera, los adultos, nuestra sociedad fuera perfecta. Claro. La única diferencia entre un bebé y un adulto es el tamaño del contenedor. Lo vemos todos los días. Muchas veces los niños se reconcilian fácilmente con el amigo, con hubo una discordia. Entonces,
¿Y por qué los adultos no podemos? Si tenemos una capacidad de discernimiento. Si tenemos una capacidad de discernimiento, ¿por qué no podemos ser mejores? Y aquí está esto que está aquí. Lo voy a encerrar acá. La perspectiva humana nuestra la trasladamos a nuestro concepto de Dios. Y decimos, Dios me va a vengar. Yo se lo voy a dejar a Dios. Fíjense la narrativa. Escuchen la narrativa nuestra. Se lo voy a dejar a Dios. Que Dios me va a hacer justicia. Ya te vas a ir. ¿Y qué estamos implicando con esto? Que Dios es vengativo, o que Él se va a vengar de nosotros. Que lo que nos pase es responsabilidad de Dios. O que le pase al otro, es como, bueno, ahí ya te va. Quando eu vejo essas palavras, para mim, é que eu creio em Deus, em la justiça dele. E não quero fazer minha justiça, quero que Deus haga a sua. Ok. Quando eu hablo de Deus, é meu advogado. Sí, pero abogado es otra cosa. Dios va a hacer justicia. Pero cuando uno dice, Dios me va a hacer justicia, ¿de qué justicia estoy hablando? Porque vamos a acordarnos de Belsasar, la escritura en la pared. ¿Qué ocurre después de la escritura en la pared? La destrucción. Babilonia es destruida. Y entendemos que la escritura en la pared es sinónimo de juicio y no un llamado a arrepentimiento. Acordémonos que la muerte es un sueño. Pero la humanidad necesita saber que hay juicio. Incluso Sí. la primera mensaje angélica es temer a Dios y darle gloria, porque venida es la hora de su juicio. Y es nuestra pregación que debe ser, ¿no? Por eso enfatizo. Las iglesias evangélicas, às vezes, tienen tantos miembros, tantas personas, como en Brasil vemos esto, porque todo es amor, amor. No, pues, comprendo, Pero comprendo. sin juicio Pero, ¿de qué juicio estamos hablando? de Dios. El problema, Víctor, es que cuando nosotros los humanos hablamos de juicio, tenemos una perspectiva egoísta. O sea, yo no me quiero vengar, pero se lo dejo a Dios para que lo haga Por eso como estoy yo lo diciendo, deseo, pero no lo por quiero eso, porque fíjense de esto. Los malos, la Biblia es clara. La Biblia es clara, los malos van a ser destruidos. Eso está establecido, eso no lo digo yo. Pero, ¿por qué? Pero ¿cómo van a ser destruidos? ¿Obligados o por su propia decisión? Por consecuencia de sus Hay una, escolas. exactamente, en otras palabras, hay las leyes de diseño, que son las mismas leyes con las que Dios sostiene el mundo, el universo. Hay leyes de funcionamiento. Entonces, cuando Dios nos creó y nos dice, hagan esto así, 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 funcionen de esta manera, tengan calidad de vida. Cristo viene y nos enseña a tener calidad de vida. Sin embargo, a veces nosotros queremos tomar atajos. Atajos, ¿comprenden la Padre vocablo atajos? Eso. Y creemos que puedo lograr esto. Quiero que vayamos al gran conflicto, el párrafo que les mandé. El primer párrafo, por favor. Vamos a leerlo en voz alta. Dios ha hecho a los hombres una declaración respecto de su carácter y de su modo de proceder con el pecador. Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Ok, permíteme, entonces, va a tener a inocente al rebelde. O sea, él no va a permitir que el rebelde no le pase nada. Y no es que esté esperando que se porte mal. No, claro. Hay unas consecuencias
Continúa. Sí, un ejemplo claro es cuando Dios dice en Génesis que cuando el hombre comenzó a pecar desde la generación de Adán y Eva, llegó un momento en que Dios dice que todo pensamiento era de Continuo al mal. Era decir, que el hombre estaba traspasando el límite que le era permitido. De ese punto no había retorno ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de la justicia divina, es que hay un punto en que el hombre perdió tiempo y oportunidad para su salvación y entra en un tiempo en donde ya no hay retorno. Entonces Dios interviene, y como lo dice el libro del conflicto de los siglos, con amor Dios se aparta del impío y entonces Ahí termina el párrafo que lo incluye allí. Sí. Ahí lo está diciendo. Dice, los transgresores todos a una serán destruidos, el porvenir de los malos será cortado. El poder y la autoridad del gobierno de Dios serán empleados para vencer la rebelión. Sin embargo, todas las manifestaciones de su justicia retributiva estarán perfectamente en armonía con el carácter de Dios, de un Dios misericordioso, paciente y benévolo. Un carácter de Dios. Misericordioso. ¿Qué más? Paciente y benévolo. Misericordia. Paciencia. Y aquí voy a hacer benevolencia. Todo eso es longánimo. La palabra en inglés suena mejor, pero esta clase es en español, así que nada más que en inglés suena mejor, long suffering, porque en todo esto uno sufre. Pero uno sufre si no tiene las gafas del amor de Dios puestas. O sea, si cuando nos ofenden, entendemos que, Señor, me ofendió, pero ese es un bebé que no te conoce, un bebé que no te entiende. Entonces es así como yo voy a orar por el prójimo que me está agraviando. Con esa comprensión del amor de Dios. Porque eras una vez, ese era yo. Y a veces vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Y sabe, Víctor, que en la naturaleza natural del ser humano hay mucha diferencia. Un bebé perdona, olvida la transgresión que puede sufrir de su compañerito, pero mientras más adulto sea la persona en su condición natural, es más egoísta y no perdona. Sin embargo, decimos la diferencia entre un bebé y un adulto, el mayor tiene mayor discernimiento, que ustedes lo dijeron. Pero el natural no. El natural es negativo y no perdona. ¿Por qué? Porque ¿Por qué la venganza? Porque su corazón y su pensamiento es arrogante, orgulloso. ¿Cuál es la raíz de todo eso? El pecado. Egoísmo. ¿Cuál es la raíz del egoísmo? Porque hay. Se llama miedo. Miedo. ¿Por qué no la usamos tanto esa palabra? Miedo. Cuando tenemos miedo, nos volvemos egoístas. Cuando nos conectamos con nuestro creador, acordémonos, es el creador del universo. No solamente me creó a mí, creo el planeta, los animales, todo lo que está a su alrededor. Lo bueno. Ok, entonces el miedo nos paraliza, el miedo nos echa para atrás. Quiero continuar con... Miren, les he mandado una de párrafos de conflicto. Quiero rápidamente hablar acerca de las leyes del diseño. Newton, el día lunes, vamos a leer el párrafo del libro La Educación, que se encuentra en la página... ¿Del folleto? No, el párrafo que le mandé es Educación, página 90, primer párrafo. Es como el quinto párrafo, bajando, por favor, léalo en voz alta. ¿Cómo empieza? El mismo poder que sostiene la naturaleza. Escuchen esto. Educación, página 90, primer párrafo. El mismo poder. Acá. El mismo poder que sostiene la naturaleza trabaja también en el ser humano. Las mismas leyes que guían a la estrella y al átomo rigen la vida humana.
Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. De esa inteligencia procede toda la vida. Únicamente en la armonía con Dios se puede hallar la verdadera esfera de acción de la vida. Permítame. Armonía con Dios. Armonía con Dios. Armonía con Dios. Únicamente, léalo de nuevo por última vez. De esa inteligencia procede toda la vida. Únicamente en la armonía con Dios se puede hallar la verdadera esfera de acción de la vida. Ok, ahí está. ¿Cuál es cómo se es feliz? Ya hay gente que ha realmente capitalizado, han hecho fortunas dando seminarios de ser feliz, y todos los cuentos que le hacen a uno, todos los cuentos que le tiran a uno son increíbles. Y hay gente que en su desesperación y en su discernimiento paga para ser feliz. Ustedes se acuerdan de Jim Jones, yo creo que aquí todos estábamos ¿se acuerdan de la Guyana en 1979? ¿Quién estaba vivo? No, ya tenemos todo. Jim Jones, ¿quién era el otro que creó la utopía en la Guyana, en América del Sur? Ustedes saben cómo terminó eso. Bueno, en fin, para empezar. Y por eso de ahí viene la frase, no bebas el culé que te den. No, en otras palabras, no te comas el cuento de una persona una persona carismática, atractiva. Continúe, Ruth, por favor. La condición para todos los objetos de su creación es la misma. Una vida sostenida por la vida que se recibe de Dios. Una vida sostenida por la vida que se recibe de Dios. La fuente es esta, Dios. Continúe, Ruth. Una vida que esté en armonía con la voluntad del Creador. Transgredir su ley física, mental o moral significa perder la armonía con el universo, introducir discordia, anarquía y rutina. Ahí está. Ahí está. Simple, sencillo. La fuente de todo lo que es eterno, perfecto y amor. Sin embargo, la sociedad dice, no, los cristianos, y yo entiendo, pero es que muchos cristianos han predicado un mensaje, como dijo la hermana, gracia barata, un amor humano, una justicia, todo humano. Por eso lo encerré en un círculo. Vamos a continuar con, bueno, el arca de Noé. Entendemos, se habló del arca de Noé, y entendemos que el diluvio, acordémonos, ocurre para volver a empezar y también para proteger la venida del Mesías. Había que proteger la venida del Mesías. O sea, en una guerra todo es legal, en amor y la guerra, dice el dicho, todo se permite. Y aquí el gran conflicto se traslada a la tierra. Sin embargo, Dios se manifiesta para proteger el linaje del Mesías. Ok, entonces, quiero que leamos el párrafo, lo tuve que traducir de la Biblia del Remedio. Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. La Biblia del Remedio se lo puse. Alguien que lo lea. A ver. El Señor le dijo, es el siguiente párrafo. Ok, dale, Alejandra, por favor. El Señor le dijo a... El Señor le dijo a Abraham, deja tu patria, tus parientes y la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Mi plan es que tus descendientes se conviertan en una gran nación que viva mis métodos, porque ellos serán el camino para el Mesías. Cambiaré tu carácter y lo haré en gran ejemplo de mi plan de sanación. Que la sanación viene a través de la confianza y será una bendición. Bendeciré a los que te bendicen y te apoyan, pero a los que se oponen a ti me opondré. Y toda la raza humana, todos los que habiten en este planeta serán bendecidos a través de ustedes. Ok, entonces tenemos varias cosas en común con los judíos. Y tenemos el sábado, ¿qué más tenemos? La observancia de los 10 mandamientos. Sí, pero eso como que va como aquí. La alimentación. ¿Qué más? ¿Quién La dijo? alimentación. Ok, salud.
Muy bien. El mensaje de salud. Ajá, ¿qué más? El conocimiento de la creación. Ese es el primero. ¿Qué más? Doctrina, ¿Cuál? el santuario. Hizo. El santuario. El santuario. ¿Qué más? Justificación de la fe. Eso es. Santuario, ok. La mortalidad de alma, de la alma. Bueno, ellos creen que vamos al seno de Abraham. Los judíos creen que vamos al seno de Abraham, así que nada. O seno de Abraham. Nosotros creemos en el Sí, mortalidad. sí, pero no al seno de Abraham. Nosotros no vamos, los adventistas no creen que vamos al seno de Abraham, los judíos sí. Sí. Doctrina adventista. Ok, La pero mortalidad de la alma. Eles não, eles creem Para no quem? homem que vai pro céu, né? judíos piensan que Oh, sí, claro. Evangélicos. judíos. Estamos en qué nos parecemos los judíos. Algo más. Ok, Biblia. Ok, palabra de Dios. Da Torá. Ni, bueno, sí. Esa es la ley. La ley. Torah, que es, tiene la incluye. Okay. El Pentateuco. Sí, exacto. Entonces, esto y algo más que se nos escapa. El Mesías. Ahí está. Claro. Segunda venida. Segunda venida. La segunda venida. Ok. Eso lo tenemos muy en común. Aunque ellos ainda esperam a primeira. Están con. Del Sí. Mesías. Entonces, ¿y qué se necesita para que Jesús vuelva a la tierra? Hablando de segunda venida. El cumprimento final de las profecías. La predicación, el La conocimiento a predicación todo del el mundo. evangelio. Ok. Entonces, déjenme ver si les puse. La ley de Dios es esa. No. El hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada. Porque hablamos de el carácter, o sea, a ver, Solo mencionar que durante el trimestre vamos a hablar del libro de Deuteronomio, pero no tal como libro, sino que de un tópico interesante que es la verdad presente. Porque eso nos va a ayudar a tener la perspectiva que Dios le dio a Abraham, porque nos vamos a perder en el libro de Deuteronomio. sí, ok, verdad, voy a poner aquí verdad presente por aquí. Verdad presente. Y la escribo con amor, porque es esta verdad que le ha dado un aliciente a todos los hijos de Dios durante todas las generaciones. Esa es la que le da un aliento de vida. Recordemos que todo el que ha conocido a Dios en su momento y se ha identificado con su carácter ha podido funcionar en su correspondida sociedad. Ok, a ver. Quiero que le vayamos a... Vamos a pasar al deseo de toda la gente, el siguiente párrafo. Los redimidos y los... Este párrafo... Porque con el siguiente párrafo vamos a ver cuál es la diferencia entre el mensaje adventista y las otras iglesias que predican el amor. Y aquí está, dice, tanto los redimidos y los seres no caídos. Ahí está, creo que era el siguiente párrafo. Dios podría haber sido Satanás, el deseado de todas las gentes. No tengo eso, no tengo más. Sería la ley de Dios existía antes de la creación del hombre, el que sigue. Pero no, si el hombre hubiera guardado la ley, son los siguientes dos. No, antes de la ley de Dios existía antes de la creación del hombre. ¿Qué párrafo que dice? El Señor le dijo a Abraham, deja eso. El mismo poder que sostenía la naturaleza, Ya lo leyó. Ya lo leyó Ruth. O sea que sigue... del mismo modo que las aguas del diluvio. no, eso ya... Creo que se olvidó ponerlo. Sí. Ok. Bueno, vamos a seguir.
Ok. Realmente es... Cambiaré tu carácter. Léelo para Un ver. gran ejemplo. Cambiaré tu carácter y lo haré un gran ejemplo de mi plan de sanación. Después, el párrafo siguiente. La ley de Dios. Ok, dale a la ley de Dios. La ley de Dios existía antes de la creación del hombre, o de lo contrario, Adán no podría haber pecado. Ok, volviendo a lo que es la ley, porque estamos hablando de, pasamos de segunda venida, pasamos la verdad presente a la comprensión de dónde se origina la ley, o dónde está, o la verdad presente, cuál era, qué era lo que los impulsaba, qué era lo que los afirmaba a funcionar en su sociedad, y era el carácter de amor de Dios manifestada en su ley. Entonces, ahora sí, léelo, Jimenita, por favor. La ley de Dios existía antes de la creación del hombre, o de lo contrario, Adán no podría haber pecado. Después de la transgresión de Adán, los principios de la ley no fueron cambiados, sino que fueron definitivamente arreglados y expresados para encontrarse con el hombre en su condición caída. Los ángeles se regían por él. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno de Dios. Después de que Adán y Eva fueron creados, Dios les dio a conocer su ley. No fue escrito entonces, sino que fue enseñado. Ok, entonces, Patriarcas y Profetas es el siguiente párrafo. Sí. Léelo también, por favor. ¿Yo? Ajá. Si el hombre hubiera... Sí. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría sido necesario el rito de la circuncisión. Si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado conocimiento de la ley de Dios. No habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Ok. Entonces, la lección nos habla de la simbología. Lo que se instituye desde el Sinaí, la sangre. ¿Para qué es la sangre? Porque al hablar de sangre estamos hablando del santuario, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿para qué es la sangre? Para la remisión del pecado. Ok, vamos por favor. Piensen bien, escuchen, piensen antes de hablar. No me respondan rapidito. ¿Para qué es la sangre? Para la vida. Según Sangre no hay el vida. texto bíblico, en la sangre está la vida y representa un símbolo de vida que Jesús da. ¿Qué más? Voy poniendo así una vida. Limpieza. Limpieza. Restauración, salvación. Entonces, ustedes habían mencionado, hay una palabra clave que dijeron. Remisión Remissão do pecado. Uma o passagem perdón de pecados. sem derramamento de sangue, numa remissão do pecado. Ok. Pero ¿en qué el sacrificio? ¿Para qué es? Porque de otra manera, ¿por qué nosotros no sacrificamos los corderos hoy en día? Porque Cristo já ha morrido. Lo verdadero, Los corderos cordero está tipificavam a Cristo. Entonces, la sangre de antes, la sangre de después, ¿cuál es la relación? Según la perspectiva del Antiguo Testamento, la sangre era un símbolo de señal. Ok, ahí está la palabra. Esa es la palabra que quería. Esa es la palabra que estoy buscando. Símbolo. 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 ¿Qué es un símbolo? Es la sombra de algo que No me río. Es un recordatorio.
Es una para comunicar. Elote representa Representación. Una algo, gráfica, una... representa algo. Representa. Porque aquí es donde España nos sometió. Porque entendió el sacrificio como una palanca o una cuña o una forma de salvación. Y no solamente desde entonces, sino que lo traslada a nuestra forma de pensar. Y se traduce, el enemigo fue muy astuto y lo traduce aún en nuestra doctrina. O sea, hablamos de los judíos, pero nosotros mismos funcionamos a veces de la misma manera. Agarramos y terminamos adorando la simbología. Y entonces queda esta verdad presente, oculta. Porque nos olvidamos de que somos seres humanos, nos olvidamos de que nos olvidamos de todo esto, Y porque es fácil decir, oh, por ojo y diente por diente, te lo mereces. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces lo hemos sentido? Y la narrativa que nos decimos a nosotros mismos. No pagué el diezmo y aquí está. Esto me ocurrió por... Y entonces empiezo a buscar las razones. Somos muy ingeniosos para buscar las razones por las cuales Dios no me bendice. Y digo bendice porque, entre comillas, porque cuidado a qué le llamamos bendición. ¿Sabe, Víctor, que a veces oramos inconscientemente que Dios nos haga justicia, pero no como Dios, sino que como la de nosotros? Como la que yo quiero. Sí, como nuestra perspectiva. Pero lo que yo quiero será lo mismo, lo que yo deseo será lo que necesito. ¿Quién lo determina? ¿Quién determina qué es lo que necesito? Dios es el único que nos da lo que necesitamos y no lo que pedimos. Ok, Dios a veces nos da lo que pedimos. Yo pienso que mi decisión... Ay. Tenemos que aprender. Sí, a mí me ha pasado, me hago lo que pedí y después digo, pero ¿estás segura que viene de Dios? No, pues no, la vida. no hay milagro. O sea, porque vuelvo a insistir, le imputamos a Dios, y esa era mi pregunta hace un momento. ¿Queda Dios como qué? Como el responsable. Como el culpable. Como el culpable del garrote. Bueno, pero eso está injusto, porque Dios es nuestro Padre. ¿Cuándo? Siempre, ¿Cuándo? siempre. ¿Estás segura? Siempre. Se lo permites. Cuando, exactamente. Pero Cuando le conviene. como mis hijos. Yo soy su madre. Muchas veces tendré que dejarlos que cometan el error para que aprendan algo, pero eso no significa que yo les mando el error. Exactamente. Es lo mismo en nuestra relación con Dios. Yo le digo, sí, él no es que me lo manda, pero quieres, y ya, ahí te va. Y después, Yo pienso que las decisiones de nosotros determinan. No, juegan Que nos nuestra pase. libertad de por medio. O sea, somos seres libres de querer mantenernos en lo que nosotros queremos insistir. Entonces Dios te permite eso. Ok, vamos a hablar. Y no es que Dios permite o no permite. Dios está ahí. O nos Lo cede que la libertad. permitimos o no permitimos somos nosotros. Abusamos de nuestra libertad. Permitir. Vamos a hablar de permitir. ¿Qué significa permitir? Dar permiso. Dar el ok para que Mantenerlo en avance. su libertad. No reprime la libertad. Ok. Bueno, eso es lo que yo pienso. Pero ¿quién lo determina? O sea, ¿permitir qué? Esto está relacionado con la ley del diseño. Transgredir el Obrigado. manual. Perfecto. Ahí está. Queremos Ahí las está. consecuencias. Ahí está. La vida es fácil. Nos la complicó España y no solo España. Todo el resto del mundo. Porque a nosotros nos tocó en español. Pero si ustedes hilan delgado se dan cuenta que a otros les tocó en su correspondiente idioma y cultura. El concepto es el mismo. Inglaterra en inglés, o sea, es interesante porque cuando uno va a los cultos, la iglesia ortodoxa griega es el mismo culto pero en griego. La iglesia anglicana en inglés. Es la misma cosa, el mismo mensaje. Es lo mismo. Entonces, las filosofías orientales, lo mismo, tienen su tenor de
Que la formación romana está envuelto en todo. Claro, la estatua de Nabucodonosor empezaba desde la cabeza y terminaba en los pies, pero era la misma estatua. Entonces nos toca a nosotros ponernos las gafas, los lentes, los anteojos de Dios, y Él nos la ha dado, nos la ha dejado en su palabra. Pero si nosotros leemos la Biblia con esta perspectiva, vamos mal. Entonces decimos, por fulano se salió de la iglesia, él era cizaña, él no era trigo. Escuchen la narrativa. No, y entonces uno dice, pero, ay sí, yo soy trigo, yo soy bueno. Se compara con... Entonces empieza, ¿dónde está el egoísmo? Donde no lo escribí. Ahí está, abajo, el egoísmo, el yo. Ahí está, ahí. ¿Y dónde quedó Dios? Es que nos colocamos en el lugar de Dios. Ahí está. Lo sacamos del trono. Cuando empezamos a juzgar. Lo sacamos del trono. La justicia pertenece a Él, no a nosotros. La justicia de Dios es perfecta. Entonces llegamos a ocupar la mente de Satanás con ese pensamiento. Bueno, Satanás ocupa Sí, nuestra bueno, mente. el Satanás entra en nuestra mente con ese pensamiento. Claro. Ay, no me gusta eso de Satanás. No, es así, que cuando nada. nosotros Bueno, pensamos eso. su pensamiento, no que entre en tu mente. Ya, no, porque yo he escuchado cosas horrorosas al respecto. Claro, Que- de posesión y todas estas Quiere cosas. No solamente eso, Bueno. de que crían a los niños diciéndole... Ah, claro. Pero en la vida espiritual es así, o sea, Ok. a Dios, o a esa- Vamos a expresarlo de una mejor manera. Eso quisimos decir. No, Es que la semántica es súper importante, porque las palabras tienen mucho peso. ok, muy bien. Lo que quisimos decir. Vamos a, Mike, háblanos. Ay, Mike, bienvenido. Pero miren, yo quiero que esto un poquito, denme un momentico para pensar esto, porque cuando nosotros tenemos esa separación de Dios y empezamos a actuar a través de nuestros deseos humanos, Ajá, ese egoísmo, ajá. como tú lo dijiste tan claramente, tiene su raíz en el miedo. Ahí está. Porque inmediatamente nos damos cuenta que no tenemos el carácter, ni la capacidad, ni el mecanismo de cómo ser como Dios. Ajá. Porque tan pronto que nosotros empezamos a hacer algo a través de lo que nos quiere satisfacer a nosotros, Ajá. inmediatamente nos damos cuenta de la inadequacy, De la impropiedad. de la deficiencia. que Deficiencia. tenemos. Ajá. ¿Entiendes? Así que eso es un problema. Lo que te quería decir antes y cuando estudiando esta lección, yo no puedo pensar en esta introducción del amor de Dios sin inmediatamente empezar a aprender o a entender el concepto de la gracia de Dios. Porque yo creo que si nosotros tratamos de pensar solamente de Dios y como humanos saber cómo puedo yo expresar ese amor de Dios, es casi imposible. Pero si empezamos a ver la historia de la Deuteronomio, gracia, arriba de gracia, arriba de gracia. Gracias sobre gracia. Exacto. El español es algo que sigo trabajando. Vale. Es ese proceso durante las milenios que vemos que Dios, yo creo que la gracia con el amor es algo que vamos a ver en este estudio. Nos va a ayudar a cómo nosotros poder manifestar ese amor de Dios y estar completamente rooted, ¿cómo se dice? Arraigado en el amor de Dios. Ahí está. Porque es muy difícil con el egoísmo. El miedo. Quiero volver a lo que dijo Jimenita aquí con respecto a cómo nos expresamos. Cuando abrimos la boca, damos vida o muerte. Sin duda. ¿Ok? Sin duda. Y cuando la vida nos aprieta, ¿qué va a salir de nuestra boca? ¿Qué va a salir? Lo que llevamos por dentro, ¿verdad? Y estamos llenos de algo. Entonces, lo que Adolfo está tratando de decir es lo mismo.
Sencillamente que estamos llenos de algo. Entonces nos conviene llenarnos, saturarnos del conocimiento de Dios, de su espíritu. Él está con nosotros. O sea, el hecho de ser longánime, ¿qué lo ratifica? Que Dios siempre, por eso se fue Jesús, porque él dijo, necesito que venga el consolador, consolador. Esta palabra es en italiano. Esto es en italiano. Y lo asociamos con el padrino. ¿Verdad que sí? Concilieri, el concilieri. Entonces, pero es lo mismo, o sea, es lo mismo, el mismo concepto, porque el consejero del padrino, ¿no? ¿Verdad? Pero es lo mismo, es el Espíritu Santo. Y por eso es que cuando se lo permitimos, nos guía a toda verdad. Una manera bien fácil para mí comprender, por ejemplo, el egoísmo. El contrario del egoísmo es la humildad. Cuando nos humillamos, no sé cómo se habla en español, nos rendemos, pero nos esvaziamos de nosotros. Ahí sí nos conectamos con la fuente que es Dios. Escuchen más despacio, porque nos vaciamos y nos conectamos con Dios. Y es la fuente. Pero aquí. Y ahí como canales. Como cuidado. Ojo. Aquí. Juan 15, 1 al 17. Es así, como dicen en Argentina. Es así, no hay otra manera. Cuando nos conectamos a la fuente, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace? Nos llena de los ¿Nos llena de qué? ¿De qué? De los frutos del Espíritu. Nos llena de él mismo. ¿Sí? Y solo así sale y limpia lo que llevamos por dentro. No es nuestro, es emprestado. Entonces, en libertad decidimos conectarnos a la fuente. No sé cuántos de ustedes han visto un manantial. Natural. Aquí en Wisconsin hay un montón. Aquí en Illinois hay uno por la Everett Park Road, por allá, y uno ve que llegan los venaditos y todo eso, y hay carros pasando. La fuente, ese manantial viene de adentro. Tiene su lugar de origen. Y entonces eso es lo que dijo Jesús. Sin mí nada podéis hacer. Otra cosa, un manantial que está conectado a una fuente tiene agua limpia y un charco sin fuente está sucio y apestoso. Ahí está, agua estancada. Sí, agua estancada, agua con miedo, agua llena de uno mismo. Seremos canales. Estaríamos siempre recibiendo si estamos siempre distribuyendo. Eso se llama, canales. Eso se llama, no sé cómo dibujar esto. Este es un macarroncito, un codito. La pasta, un codito. ¿Saben lo que es codito, verdad? Con lo que uno hace mac and cheese. El codito viene de arriba y entonces el conducto. No, pasta italiana. Menina. Ajá, sí, entonces un conducto. Ok, rápidamente, jóvenes aún. La rebelión de las personas y su rehusarse a confiar en Dios y obedecer sus instrucciones fueron castigados al deambular en el desierto por 40 años hasta que vino una nueva generación de la cual, los que entraron a la tierra prometida fueron Caleb, Josué y Moisés y ya. Los demás perecieron en el desierto. Y todo esto porque el Mesías tenía que venir. Entonces, hemos estado en el desierto y ya sabemos por qué. Bueno, vamos a orar. ¿Quién desea orar, por favor? En voz alta. Ruth, adelante. Dios, gracias
Señor, por habernos elegido. Gracias por tu mensaje y porque tú eres la fuente, Señor. Límpianos y que nuestros canales puedan llenarse de tu bendición, de tu agua bendita. Que tu Santo Espíritu pueda fluir por nuestros canales para poder volcarse en este mundo oscuro. Que mediante tu poder podamos ser transformados, Señor, para poder ser recipientes que te reflejen y que podamos servir en tus manos para ser usados y transformados y llevar el evangelio a los demás. Ven pronto, Jesús. Pedimos tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en tu santa iglesia. En tu nombre, sin merecerlo, lo pedimos. Amén.